Bueno, buenos días. Mi nombre es María Prieto y soy residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Y hoy, 3 de octubre, con 19 grados y nubes y claros, voy a hablar un poquito sobre la fisiopatología, biomarcadores sanguíneos y anatomía patológica de la urticaria. ¿O no? Ahí. Bueno, este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación. Y nada, a modo de introducción, simplemente qué es la urticaria, que es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de abones y angioedema, que no va a ser más que edema e inflamación localizada, en el caso de los abones, en las regiones más superiores de la dermis, por lo que las lesiones clínicas se van a ver como unas lesiones eritematoedematosas, con un centro pálido, bordes eritematosos bien definidas, que son muy pruriginosos, y cada uno de estos abones tiene la característica de que son evanescentes y por lo tanto aparece y desaparece en menos de 24 horas. Por otro lado, tendríamos el angioedema, que es edema, pero ya en regiones más profundas de la dermis o en el tejido celular subcutáneo o submucoso, por lo que se va a ver simplemente como una inflamación de coloración normal o un poco rosa pálido. A diferencia de los abones, no pican, sino que son más bien dolorosos y duran más tiempo. Aquí tenemos unas imágenes clínicas de cómo se verían los abones y el angioedema. La urticaria es una patología que es bastante frecuente. De hecho, se estima que hasta un 20% de la población va a tener a lo largo de su vida al menos un episodio de urticaria, pero generalmente episodios de urticaria aguda. En el caso de la urticaria crónica, pues ya disminuye su proporción a un 2-4%. La fisiopatología sigue sin estar del todo clara y hay estudios, o sea, se continúa el estudio, fundamentalmente centrándose en las células y en los mediadores implicados, los diferentes mecanismos que dan lugar a la activación mastocitaria y la relación de la misma o no con procesos autoinmunes. Empezando ya con la fisiopatología, tenemos que la principal célula efectora de la urticaria es el mastocito. No es la única, hay otras células que se implican, pero el mastocito es la más importante. Es una célula que pertenece al sistema inmune innato y que se encuentra ampliamente distribuida por todos los tejidos del cuerpo, siendo lo más característico de esta célula que presenta en el interior del citoplasma unos gránulos electrodensos metacromáticos que están rodeados por una membrana Pas positiva y que contienen en su interior una serie de mediadores que veremos más adelante y que es lo que da lugar a la clínica de la urticaria. El mastocito, al igual que las células del sistema inmune, pues va a tener su origen en la médula ósea, pero a diferencia de la mayoría de estas, sale a sangre periférica como células no del todo maduras o agranulocíticas, y es una vez que migran a los tejidos donde ya maduran por completo, de forma que existen diferentes fenotipos y respuestas por parte de los mastocitos según el tejido en el que estén al mismo estímulo, pero todos ellos van a presentar receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina. Esto es un esquemita de los principales mediadores que van a ser liberados por el mastocito una vez está activado. Va a tener una serie de mediadores ya preformados en estos gránulos de los que he hablado antes, dentro de los cuales destacan sobre todo las aminas vasoactivas, sobre todo la histamina, que va a ser el principal mediador en la urticaria. Pero también hay otras como dopamina, serotonina, heparina o proteasas como la triptasa. Al activarse también va a liberar una serie de citocinas proinflamatorias, entre las que destacan el TNF, la interleucina 6, 8, que van a actuar como quimiotácticos para atraer a ese foco a células inflamatorias, como el eosinófilos, los neutrófilos o los linfocitos T. Por otro lado, cuando el mastocito es activado, también va a sintetizar de nuevo otra serie de mediadores, como van a ser los derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos, y también el factor D activador de las plaquetas. Entonces, un poco como esquema de lo que ocurre en la fisiopatología de la urticaria, lo que ocurre es que tenemos un estímulo que va a producir la activación del mastocito y la degranulación del mismo, produciendo así que se liberen y se sinteticen una serie de mediadores proinflamatorios que son los que acabo de explicar. Y estos mediadores actúan a dos niveles. Por un lado, se unen a los receptores de las vénulas postcapilares, produciendo vasodilatación y aumento de la permeabilidad local, y por otro lado producen estimulación de las terminaciones nerviosas. Esto sobre todo lo hace la histamina, dando lugar al prurito. Y de esta forma ya tendríamos todo lo que da lugar al ABON, que sería la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y el prurito. Y ahora voy a explicar un poco de los diferentes estímulos que pueden degranular el mastocito, que van a ser fundamentalmente tres. Por un lado, vamos a tener que el mastocito puede ser degranulado a través de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, alérgenos, que se unen a la inmunoglobulina E unida al receptor de alta afinidad de los mastocitos.
Esta forma de degranular el mastocito pues, es la típica que ocurre en las reacciones urticariales de la alergia. Luego también tenemos que existen autoanticuerpos que pueden producir la degranulación del mastocito, que se ha visto que en pacientes con urticaria crónica va a haber anticuerpos IgG frente al receptor de alta afinidad hasta en un 50% de los pacientes y anticuerpos frente a la IgE hasta en un 10% de ellos. Estos autoanticuerpos, al unirse o a la IgE o al receptor, son funcionales y producen la... y producen la activación del mastocito y la degranulación. Esto también ayuda con la hipótesis de que igual hay una parte autoinmune que explica el desarrollo de la urticaria crónica. Y luego, aparte, también hay sustancias que van a inducir directamente la degranulación del mastocito, como pueden ser la codeína, algunos neuropéptidos, como la sustancia P, y también algunas fracciones del complemento, concretamente la C5A. Bueno, todo esto que he explicado hasta aquí sería, digamos, la fisiopatología de la urticaria. Pero en la clínica nos podemos encontrar con pacientes que van a presentarse con angioedema, pero que no es un angioedema que forma parte de la urticaria, sino que es un angioedema que no es dependiente de los mastocitos ni de la histamina, que serían angioedemas donde el principal mediador es la bradicinina, que es un péptido vasoactivo que induce vasodilatación al unirse a los receptores P2 del endotelio vascular, produciendo esta clínica de angioedema que característicamente se presenta sin abones y sin prurito. Al no seguir la misma vía fisiopatológica que el angioedema de la urticaria, pues no va a responder a los tratamientos típicos, como pueden ser los corticoides, los antihistamínicos o incluso a la adrenalina. Dentro de este angioedema no dependiente de mastocitos tenemos dos tipos, el angioedema por déficit de C1 inhibidor y el angioedema por IECAS. Bueno, el angioedema por déficit del C1 inhibidor normalmente es hereditario, pero también hay algunas formas que son adquiridas y se producen por mutaciones en el gen SERPING1. Y se diferencian dos tipos según si se reduce la cantidad de C1 inhibidor, que sería el tipo 1, o la función del mismo, que sería el tipo 2. El déficit de C1 inhibidor lo que va a hacer va a ser que haya una mayor actividad de la calicreína y por lo tanto una mayor producción de bradicinina, dando lugar a clínicamente unos episodios de angioedema recurrentes que aparecen sin abones y sin prurito y que duran entre 2 y 5 días si no se trata. El problema es que hasta en un 50% de los casos puede afectar a las vías aéreas superiores, pudiendo producir un edema de glotis que llega a ser letal. El tratamiento en sí del brote de angioedema no respondería a los tratamientos clásicos y tendríamos que emplear pues, o C1 inhibidor o plasma fresco que contiene C1 inhibidor o Icativant, que es el antagonista específico de los receptores B2. Y por último tendríamos el angioedema por IECAS. Tenemos que los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina son fármacos muy utilizados. Y esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, es una de las proteasas que se van a encargar de extinguir la bradicinina, por lo que en un porcentaje bastante pequeño, de hecho solo entre un 0,1 y 0,7% de los pacientes que toman este fármaco, se van a aumentar los niveles de bradicinina induciendo que se produzca angioedema. No obstante, como es un fármaco tan utilizado, pues está siendo un problema importante y en Estados Unidos se cree que es la primera causa de angioedema. Afecta sobre todo a vías aéreas superiores, a labios y a lengua, y en el 50% de los casos se produce en las 2 primeras semanas desde que se introduce el fármaco, pero en el 50% restante pues puede aparecer en cualquier momento del tratamiento. En sí, el tratamiento del brote agudo se puede intentar utilizar C1 inhibidor, Icativant, ácido tranexámico, pero bueno, no funcionan demasiado bien y pues para evitar la recurrencia pues habría que terminar el tratamiento con ese fármaco. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los biomarcadores sanguíneos en la urticaria. Lo he dividido en urticaria aguda y urticaria crónica, porque en la urticaria aguda apenas se utilizan biomarcadores sanguíneos y si se utilizan es más para determinar si esa urticaria se ha producido por un evento alérgico o anafiláctico. Y se emplean sobre todo los niveles de IgE total y específica y los niveles de histamina y triptasa, sobre todo de triptasa, ya que es más estable que la histamina. Dentro de la urticaria crónica también se utilizan biomarcadores sanguíneos, pero se utilizan sobre todo para valorar y predecir cuál va a ser la respuesta del paciente a los tratamientos típicos de la urticaria crónica. Entonces tendríamos una serie de alteraciones que podemos encontrar en la analítica y que van a indicarnos que ese paciente puede tener una mala respuesta al tratamiento, como por ejemplo niveles de IgE total bajos
mantenidos, pues eso suele indicar una peor respuesta. Cuando nos encontramos a un paciente con PCR y VSG elevada, lo primero que tenemos que pensar es que quizás eso no sea una urticaria crónica y tendríamos que descartar otros procesos autoinflamatorios y autoinmunes. Pero una vez descartados, si estos valores permanecen elevados, pues indicarían una peor respuesta al tratamiento. También niveles elevados de D-dímero, de interleucina 6 o de factor activador de las plaquetas de forma mantenida, pues indica que la respuesta al tratamiento va a ser peor. En el caso de los pacientes que presentan autoanticuerpos frente al receptor de alta afinidad o frente a IgE, los niveles de estos autoanticuerpos también parecen estar relacionados con la respuesta al tratamiento, de forma que cuanto mayores sean los niveles, pues en general peor la respuesta. Y ya por último, un poquito sobre la anatomía patológica de la urticaria. En general, la urticaria es un diagnóstico clínico y si se utiliza la biopsia es más para hacer un diagnóstico diferencial con todas las patologías con las que tendríamos que hacer este diagnóstico diferencial, como la urticaria vasculitis, otras enfermedades autoinflamatorias, etc. En la anatomía patológica de una biopsia de piel de una urticaria crónica, lo que más vamos a encontrar es un edema leve en la región papilar de la dermis, con dilatación y aumento de la permeabilidad de las vénulas postcapilares, infiltrado inflamatorio mixto, sobre todo a nivel perivascular, y que no hay afectación de la epidermis. No obstante, como la anatomía patológica sobre todo se utiliza para el diagnóstico diferencial, es tan importante lo que se ve como lo que no tenemos que encontrar en una biopsia de una urticaria crónica. Por lo tanto, la inmunofluorescencia directa suele ser negativa. Si es positiva, tenemos que pensar que quizás estamos ante un pemfigoide o ante un lupus. Si hay una infiltración muy intensa por mastocitos, eso no es típico de la urticaria y tendríamos que pensar que quizás estemos ante una mastocitosis. En una urticaria crónica tampoco tendríamos dermatitis de la interfase. Si la encontramos, puede ser que estemos ante una toxicodermia y tampoco tendríamos signos de vasculitis, que si los encontraríamos, pues estaríamos probablemente ante una urticaria vasculitis, que es una de las principales entidades con la que hay que hacer el diagnóstico diferencial. En ese caso encontraríamos también leucocitoclasia, necrosis fibrinoide de la pared y extravasación de hematitis. Y también en la anatomía patológica es interesante ver cuál es la célula inflamatoria que predomina en ese infiltrado inflamatorio mixto, porque en caso de que sea un predominio eosinófilo, sigue pudiendo ser perfectamente una urticaria crónica, pero tendríamos que hacer un mayor hincapié en hacer un diagnóstico diferencial con toxicodermias o, por ejemplo, con el síndrome de Wells, donde también encontraríamos eosinófilos en la unión dermoepidérmica y figuras en llamas. Y lo mismo ocurre cuando existe un predominio neutrofílico. Puede seguir siendo urticaria crónica, pero habría que descartar dermatosis neutrofílicas, fundamentalmente, por ejemplo, un Schnitzer o un Nuptil del adulto. En ese caso veríamos que el infiltrado neutrofílico también es más a nivel periaxial, más que perivascular. Veríamos también leucocitoclasia y infiltrado neutrofílico también en la epidermis. Y bueno, ya por último, como conclusiones, tener en cuenta que el mastocito es la principal célula efectora de la urticaria y la histamina el principal mediador, pero que existen angioedemas que no están mediados por por mastocitos e histamina y que esto tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas diferentes. El uso de biomarcadores sanguíneos puede emplearse para valorar la evolución y la respuesta al tratamiento que va a tener la urticaria. Y por último, remarcar la utilidad de la biopsia cutánea en los casos de urticaria crónica para el diagnóstico diferencial de la misma con otras patologías. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.